Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Y aquí estamos nuevamente con este programa que hemos titulado Cuarentena Cultural. Es un espacio dedicado a la literatura de la memoria, aquella que yo me dedico y que tiene que ver con hitos personajes de nuestra historia. Eh, Quisiera de esta manera ayudar a esta cuarentena obligatoria que estamos haciendo todos los chilenos y chilenas y que bien sabemos es para la buena salud de toda nuestra ciudadanía. Pasemos de inmediato entonces a un nuevo cuento que les he traído. Se llama El Subterráneo y pertenece a este libro titulado Cuentos de Misterio y Teatro Sarcástico. Antes de partir, como siempre les indico, cierren sus ojitos, pónganse cómodos y comiencen a imaginar todo este relato que les voy a contar. El subterráneo. Puso su mano derecha en la pared de ladrillos cubiertas de cal y con la otra se alumbró con una linterna potente. Al bajar con el cuerpo de lado para evitar resbalar por los tablones estrechos y desgastados, tuvo una sensación opresiva. El hedor asfixiante de la humedad y del encierro se apiló rápidamente en sus fosas nasales y en su piel, como un virus. Cuando bajaba, peldaño a peldaño, un lamento extraño y lejano la detuvo. Sus orejas se ensancharon para indagar de dónde provenía ese sonido. Vagos escalofríos la asaltaron. De su frente brotaron unas gotas pequeñas de sudor. Un temblor ligero atrapó sus piernas y todos los vellos de su cuerpo se erizaron. Echa pies atrás, le advertía repetidamente su conciencia. Cuando se decidió a hacerle caso, la escalerilla emitió un chirrío tremendo. Casi sin respirar, se quedó otra vez quieta. En un tono desconsolado, otro gemido un poco más cercano ganó presencia en el entorno, mientras que el temor tomó cuerpo en su espíritu, llevándola a fantasear con antiguas leyendas. Así, a fuerza de alejarse, salió corriendo de aquel caserón en su propia mente, pero en realidad nunca de eso acaeció. Un fluido misterioso la empujaba a seguir descendiendo hacia ese mundo oscuro donde se extraviaban las sombras. ¿Por qué voy a escapar? Esta es mi oportunidad para escribir el reportaje que tanto deseaba hacer sobre este recinto abandonado que pretenden demoler, reflexionó. Claro está que nada de aquello se hubiera atrevido a hacer si no fuera por ese íntimo impulso de revelar historias inventadas en el imaginario de su ciudad. Más todavía sabiendo que por ese edificio emblemático y cargado de historia, desde hace más de 200 años, habían pasado muchísimas compañías artísticas, así también gente de diferentes condiciones sociales. Hallar aquella puerta secreta en el piso detrás del escenario no le había resultado del todo fácil. Estuvo aproximadamente 2 horas hurgueteando todos los rincones hasta el momento que la descubrió, precisamente al desunir una banda de la alfombra deteriorada que cubría el pasillo de los camerinos. Por lo visto, Matilde, su abuela, no le había mentido cuando le contó aquellos relatos fantásticos que se tejían del vetusto teatro, poblado supuestamente de espíritus, fantasmas y apariciones de personajes traviesos. No esperaba quedarse detenida a la mitad de la escala esperando que otra situación extraña sobreviniera. Inhaló profundo. Se dio valor, diciéndose a sí misma si su destino le deparaba algo terrible, ella misma iría a encararlo con valentía. Al comprobar que no volvía a escucharse ningún ruido, siguió su marcha con cautela. La fetidez era cada vez más aguda.
imposible de olvidarla. Al tanto, la inquietud la detenía en cada paso que daba hacia lo desconocido. Al pisar la tierra blanduzca, dirigió despacio su lámpara hacia diferentes puntos del subsuelo con el fin de revisar mayores detalles. Una especie de morbo se reflejó en su rostro, tanto que sus ojos iban percibiendo cada recoveco de esa ancha caverna. Seguidamente, divisó a unos 2 metros más allá una especie de laguna. Su agua era oscura, salina, barrosa y apestosa, que se conectaba misteriosamente con el mar. Se extendía en un perímetro de aproximadamente 200 metros cuadrados, en cuyos límites había 8 grandes pilares de fierro y cemento, que apoyaban la edificación. En las paredes sobresalían unas grutas oscuras que parecían protegidas por decenas de ojos pequeños y luminosos. Por todos lados zumbaban cuantos bichos podemos imaginar. Con la ayuda de unos rayos de luces que se filtraban desde el exterior a través de las fracturas de las paredes, pudo reconocer, al otro extremo de donde se hallaba, un rellano pedregoso a 2 metros de altura del ceregal. Era una especie de pequeño islote, empalmado con los socavones por angostos pasillos. Encima de ese tramo estaba instalada una carpa deslucida y remendada con muchos retazos de telas. Más allá se podía observar una mesa rústica, construida con mendrugos de diferentes maderos carcomidos por las polillas y una silla descolada, con una pata más corta que las demás. Por tercera vez brotó el quejido, ahora mucho más cercano, con un acento inconfundible de hambre. Nadia, nuestra protagonista, se aventuró a pensar que era un bebé abandonado. Los lamentos prosiguieron, retumbando como azotes en sus tímpanos. Una aflicción la embargó, como si una puerta pesada se cerrara violentamente en su cara o un certero disparo recibiera en su sien. No puedo perder tiempo. Debo acudir rápido en socorro de ese cuerpo, de ese inocente, aseguró. De repente, un tabique crujió como si le arrancaran una extremidad de su organismo. Cuanto antes apagó la linterna y acusó su vista para ver qué pasaba. El resplandor mortecino de un farol callejero descubrió el contorno de un cuerpo delgado, harapiento y desmejorado. Su estatura era mediana, desgarbada y débil. No se podía diferenciar si acaso era una mujer ni un hombre, puesto que su vestimenta era propia de un varón, pero habían ciertos gestos en su mano que traslucían una feminidad perdida. En ese minuto, poco nada interesaba el género de ese espantajo. A toda prisa la silueta fantasmal se metió al toldo, y antes que Nadia hiciera un pestañeo, la sombra regresó cargando un mediano bulto, cubierto con una mantilla en sus brazos. La arrullaba y le daba besos con tal efusividad como si fuera un tesoro más preciado. Fue la escena más emotiva que jamás creyó descubrir en ese ambiente lúgubre. A paso de tortuga, el llanto detuvo su sinfonía dolida. Sin tardanza la silueta enrumbó sus pasos hacia una de las cercanas cavernas y en un escondrijo secreto depositó a la criatura en el piso. En un próximo tiempo, con mucho cuidado, la cubrió con unos cartones, construyendo algo así como una casita. Con un palo que recogió por ahí, espantó a unos ratones que merodeaban muy cerca. Movió su cabeza para todos lados, probablemente en búsqueda de otro lugar más seguro, pero su exploración se vio truncada cuando sintió que por el recoveco que había ingresado aparecieron 2 hombres.
En una acción automática se lanzó al suelo y se cubrió la cabeza con las manos. Nadia, de manera sincronizada, desde su posición, hizo lo mismo. Al poco rato, con sigilo, levantó la vista y se quedó observando el panorama entre medio de los dedos que cubría su cara. Desde su ubicación pudo apreciar algunos rasgos de los intrusos. Uno era bastante viejo y el otro aparentaba rozar la mediana edad. Vestían chaquetones y eran corpulentos. Venían armados con sendos revólveres y lámparas. Sin titubeos, ambos sujetos se dirigieron hacia la carpa e inspeccionaron, lanzando al aire con violencia las pocas pertenencias que allí había. Esa fue la oportunidad exacta para que la mujer hombre se alzara del piso y corriera a toda velocidad hacia la entrada. La caída de algunas piedras y el sonido de sus trancos entre los tarros y envases de plásticos, tirados por doquier, alertaron a los individuos, quienes salieron raudos en persecución de la fugitiva. Tal si fuese una cucaracha voladora, la perseguida intentó escabullirse por el eventual umbral del subterráneo, profiriendo a la pasada algunos garabatos en contra de sus persecutores. Vociferando imprecaciones y amenazas, los sujetos le pisaban los talones. Mientras tanto, Nadia supuso lo peor: un trágico final. No se equivocó. Ya antes de 30 segundos se escuchó un disparo impactante que resonó en la bóveda, espantando a todos los bichos de ese submundo. Temblaba de miedo. No se atrevía ni a respirar, y desde luego mucho menos a moverse. Pensaba, si se mantenía quieta, tal vez los asesinos se irían de allí sin verla. No podría precisar cuántos minutos avanzaron de aquel hecho, pero lo cierto es que nada más se escuchó después del disparo. Como pudo, se recuperó de la impresión y con el temor encima se puso de pie. Con prontitud clavó su vista donde supuestamente se encontraba la víctima. Allí, en la entrada de la caverna, divisó un cuerpo inerte. Un efecto de humanidad prosperó en su corazón. Entendía que con urgencia algo tenía que hacer. No podía dejar a su suerte a ese pequeño, pues corría el peligro de ser devorado por las ratas, y por cuanto animal maligno habitaba ese lugar despreciable. En tal eventualidad, sin pensarlo dos veces, resolvió ir en su rescate. Encendió su linterna y dirigió la luz hacia donde se hallaba la criatura. Después de observar acuciosamente la ubicación, trazó rápidamente un plan en su mente. Para llegar hasta donde se encontraba la víctima, debía desplazarse a través de una cimentación que servía de base a las columnas, semejante a un pasillo estrecho e irregular. La idea parecía buena, pero la verdad que era aterrador andar por aquella parte. Un silencio impresionante hacia todo el entorno hacía justamente que sus pisadas repercutieran como ecos en el muro. Se alcanzaban a oír a los ratones chillando y al chorreo de algunas fugas de agua. Como pudo, se encaramó sobre una piedra y dando un arriesgado brinco alcanzó el desfiladero. Con su cuerpo pegado al muro se deslizó cuidadosamente por más de 15 metros. Desgraciadamente, una fisura aproximada de 2 metros que tenía el camino improvisado evitó que siguiera su recorrido. Saltar lo más largo posible hacia la otra punta de la senda era la única manera de superar dicho obstáculo. Pese al riesgo que corría, respiró profundo. Tomó algo de distancia y con los ojos bien abiertos, cual si fuesen una gimnasta avesada, dio un brinco
al vacío. Dichosa se sintió cuando con la mitad de los pies llegó a tocar su meta. Si no hubiese sido por la instintiva maniobra que hizo con la mano izquierda para sujetarse de un fierro que sobresalía en la muralla, la hubiésemos visto caer a esas aguas pestilentes. Pero no todo fue victoria. Por tanto, en esa acción intrépida, dejó caer su linterna a la laguna. Tuvo que detenerse para controlar su jadeo y secar con un pañuelo la transpiración fría que corrió por su cara. Después dio un par de pasos a tientas por el sector minúsculo hasta llegar a la bóveda rocosa. Sin hacer ningún descanso se acercó a la escuálida casita. Al sacar los cartones, descubrió a la cría. Sí, ella, curiosamente, permanecía en el más completo mutismo. La alzó y se la llevó al pecho con la misma devoción de una madre. Sabía que el tiempo corría en su contra, por ende no le pudo prestar mayor atención. Dispuesta a escapar, remiró el entorno. No lo podía creer. Los individuos habían regresado. Ante ese peligro inminente, se asiló en un recoveco de la taberna. Los facinerosos, con la misma resolución exhibida primitivamente, trajinaron nuevamente la carpa y sus alrededores. De un momento a otro, una risotada de uno de ellos se dejó escuchar, mientras que el otro, a grandes voces, exclamaba: ¡Carajo! ¡Aquí está la mercancía! Fue lo final que se oyó de ellos, pues, avivados, se esfumaron en la negrura de la noche. Con la respiración entrecortada, Nadia se mantuvo en alerta por más de 10 minutos, al cabo del cual se enderezó con el bebé, siempre aferrado a sus senos. Le acechaba esa sensación que en cualquier momento caería sobre su cuello la hoja filosa de una guillotina y le cercenaría la cabeza de un solo porrazo. Permanecer allí era escalofriante. Si bien la razón le decía que era muy peligroso lo que estaba haciendo, una corazonada la hizo huir por el muro entreabierto que daba hacia la avenida. Al ganar la calle, una llovizna tupida cayó sobre sus cabellos y se deslizó por toda su ropa hasta humedecer sus calzados sucios y estropeados por el barro y las piedras. La brisa limpia y fresca que venía del mar la bañó con un aire de tenue confianza. Por un escaso tiempo sintió el alma que se le volvía al cuerpo. Mientras tanto, un cendal cardeno se extendía en el cielo, atiborrándolo de múltiples reflejos, y en medio de aquella articulación de abreviadas luces y amplias oscuridades, una luna cuarta menguante se asomaba tímidamente. A pasito corto y rápido avanzó hacia el norte por el centro de la pista, mirando continuamente a todos lados. Después apuró más el ritmo hasta alcanzar la primera esquina del viejo teatro. Cruzó ansiosa la calle vacía y silenciosa. Traspuso el Parque Independencia, donde corrientemente había un guardia municipal. Rogaba que el funcionario estuviera cerca para que le ayudara. No obstante, no lo encontró. Para el colmo, las calles estaban completamente desérticas, sin gente ni autos. Por vez primera hizo una pausa para auscultar al bebé. Este continuaba inmerso en una tranquilidad perpetua. Para ella la criatura era hermosa, pese al color morado de su tez y a la delgadez marcada de su organismo. Su pequeñísima e inerte boca parecía que tenía tatuada una sonrisa. ¿Qué haría con ese pequeño? ¿Y si esos malhechores volvieran tras sus rastros? Esas y otras interrogantes convulsionaron mucho más su cabeza. Entre las preocupaciones que iban y venían como pesadillas,
Le fue fácil olvidar la lluvia que aumentaba su caudal. En pocos minutos arribó al mercadillo artesanal que se ubicaba a no más de 4 cuadras de su hogar. Especuló que si lograba llegar hasta aquel sitio estaría más tranquila y en consecuencia podría resolver con claridad el sino de su protegido. A medida que avanzaba, se sentía cada vez más indefensa, más a merced del miedo, más en mano de algo o de alguien que la acechaba. A bocajarro sintió a su espalda el motor acelerado de un coche. Al voltear su cabeza, distinguió una camioneta grande, de color negro, vidrios polarizados y unos faroles que dispersaban una luz potente. ¡Dios mío! Había tomado velocidad y venía directamente a embestirla. Los músculos de sus piernas y brazos se agarrotaron y su semblante se descompaginó desde su frente hasta su mentón. Con tal resiedumbre mordió sus labios que un hilillo de sangre surgió de sus venas labiales hasta infiltrarse en su corazón que quería volar por los aires. Trémula, trotó con la cabeza gacha, pero la angustia galopante la hizo correr atropelladamente, tropezando en 2 oportunidades en los charcos de agua que se habían formado en el pavimento. Su pánico se convertía por momentos en desesperanza y confusión. Se sentía agotada, realmente agotada. A pesar de aquello, era preciso arribar como si fuese a su destino. El carro no le daba tregua, estaba a punto de arrollarla. En medio del atolladero reconoció a muy corta distancia el puente peatonal. Como pudiese tenía que alcanzar su bastión salvador. En la frontera de sus nervios, con los ojos turbios, la sangre que subía a la cabeza y la garganta reseca, quién sabe de qué parte sacó una energía agónica y se arrojó por los aires para ganar la baranda del puente. En ese fragmento frígido de vida, alcanzó a captar de manera confusa el caucho de unos neumáticos que patinaron sin control en el asfalto, seguido de un ruido estrondoso que rompió la quietud de la noche entre la lluvia desatada a rabiar. Delon. Bueno, esta es otra historia de cuentos de la memoria que en esta ocasión he traído para ustedes en este programa que hemos inventado y que se llama Cuarentena Cultural. Esperamos que les haya agradado. Ojalá que pueda compartir este sitio con sus amistades, familiares, para que así podamos recrearnos y también conocer parte de nuestra memoria colectiva y personal. Para mí siempre es un agrado comunicarme día a día con ustedes a través de esta vía. Hasta siempre, amigas y amigos.